¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que te parta el alma solo para salvar a quien más amas? Esta es una historia atrapante de decisiones difíciles y segundas oportunidades que no te puedes perder. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La tormenta golpeaba con fuerza. Aquella tarde de invierno, cuando Carmen apretó al pequeño contra su pecho y avanzó por el sendero de tierra que conducía a la finca. Sus pies descalzos se hundían en el barro, pero ya no notaba el frío. Lo que experimentaba era algo mucho más inmenso que la incomodidad física. Era la carga de una elección que le ardía en el alma como un carbón encendido. La reja de metal de la propiedad lucía demasiado gigante, demasiado intimidante para una mujer como ella, pero Carmen no tenía alternativa. Había sobrevivido las últimas 3 noches durmiendo bajo un puente, meciendo al niño en sus brazos mientras él lloraba por falta de alimento. Su leche se había agotado, ya no tenía nada que brindarle a su chiquito, ni comida, ni refugio, ni porvenir. Cuando el capataz del terreno abrió la reja y la observó allí parada, empapada y tiritando, con aquel montón de telas en los brazos, casi le cierra la entrada en la cara. Pero Carmen se apresuró a hablar con la voz entrecortada, pidiendo por favor hablar con el dueño, ya que era una emergencia. El capataz vaciló, pues conocía bien esa clase de escenarios. Personas angustiadas llegaban por allí cada semana solicitando apoyo, pero había algo en los ojos de aquella joven que lo hizo frenar, algo que indicaba que no buscaba una simple limosna. Le gruñó que esperara ahí, perdiéndose por el pasillo de la residencia, mientras Carmen permanecía inmóvil como una escultura bajo la lluvia incesante. El nene sollozó suavemente, y ella lo arrulló con un afecto que le lastimaba el corazón, preguntándose cuántas veces más lograría hacer eso. ¿Cuántos amaneceres más aguantaría él en ese estado? La voz ronca resonó desde el interior de la vivienda antes de que ella lograra ver al sujeto. Le preguntó qué era lo que buscaba, y al alzar la mirada, Carmen se topó con sus ojos. Arturo Navarro contaba con 36 años, espalda ancha y manos ásperas de quien labora la tierra, a pesar de su fortuna. Su pelo castaño oscuro mostraba ligeras canas en los laterales, y poseía una rigidez en su semblante que evidenciaba una existencia difícil, incluso con toda su abundancia. Carmen rogó por favor con una voz que brotó más frágil de lo planeado, suplicando que criara a su criatura. Afirmó no tener recursos, y el silencio posterior cayó pesado como el acero. Arturo descendió los escalones de la entrada con lentitud, sin apartar su mirada de ella. Se frenó a escasos metros, examinando a esa muchacha flaca, descolorida, con la cara marcada por la fatiga y unos ojos que aparentaban haber transitado mucho más que 23 años. Él le cuestionó si comprendía lo que estaba solicitando, sin malicia en su tono, sino con una intriga auténtica, como tratando de asimilar el tamaño de la angustia que la arrastró hasta ese lugar. Ya transcurrió 1 minuto aquí en nuestro canal El Eco del Romance, y si te atrapa este relato, no olvides suscribirte y pulsar la campanita para no dejar pasar los siguientes videos. Y anota en los comentarios desde qué rincón nos observas, cuál es tu localidad, tu provincia o tu nación. Nos fascina conocer quién nos acompaña del otro lado del monitor compartiendo estos relatos. Carmen contestó que lo sabía, dejando por fin caer sus lágrimas, afirmando que sabía muy bien lo que solicitaba. Relató que su marido la abandonó al enterarse del embarazo, mintiendo al decir que el chiquito no era suyo, pero marchándose de igual forma, dejándola desamparada. Explicó que laboró todo lo posible mientras su vientre aumentaba, pero que a las gestantes no les dan empleo, y al nacer su pequeño ya se había quedado sin absolutamente nada.
momento en el cual Arturo observó el bulto que ella sostenía, a lo que ella retiró la tela húmeda con precaución, mostrando la cara rosada del niño, quien tendría a lo sumo un mes, con los ojos apretados y la boca diminuta haciendo gestos instintivos de mamar, luciendo como una criaturita vulnerable e impecable. Cuando le preguntó el nombre, ella susurró Diego, explicando que eligió un nombre potente para brindarle vigor, y tras observar al pequeño por un instante que se sintió infinito, Arturo hizo algo inesperado al extender sus brazos pidiendo sostenerlo. Al entregarle a su chiquito con las manos temblando, observar a ese individuo grande y tosco agarrar a su nene con tanta suavidad provocó que el corazón de ella se apretara de un modo inexplicable. Arturo meció a Diego con delicadeza y una antigua aflicción, una memoria, atravesó su mirada antes de invitarla a pasar. Indicó que finalmente charlarían apropiadamente, y la gran casa resultó ser tal cual Carmen la había supuesto. Muebles de roble oscuro, suelo brillante, techo elevado con vigas expuestas, aunque llamativamente desprovista de vitalidad. Faltaban pinturas en los muros. No existían flores en los recipientes, ni un solo detalle que señalara la presencia de alguien con vivencias o sentimientos habitando allí. Arturo tomó asiento en el sillón mecedor del salón, sin soltar a Diego, y le indicó a Carmen que tomara asiento señalando el diván. Ella se ubicó en el borde, empapada y embarrada, temiendo estropear el valioso mueble cuando Arturo le consultó si poseía parientes. Ella negó, relatando que sus padres fallecieron por una infección cuando ella tenía 15 años, dejándola sola, y que a los 20 se casó con quien creyó que la protegería, pero se equivocó. Apresuró sus palabras para decirle que sabía que su petición de que él criara a su hijo sonaba descabellada y que él no la conocía ni tenía deber alguno, pero que al mirarlo a los ojos notó que era un sujeto bondadoso. Además de haber escuchado en la aldea que auxiliaba a los desamparados, brindaba labores y era equitativo, agregando que ella intentó de todo y llamó a todas las puertas sin éxito. Mencionó que su pequeño merecía existir, a lo que Arturo le preguntó con un tono peculiar si ella no merecía existir también. La interrogante la desconcertó, pues jamás se lo habían planteado, a lo que ella respondió que ella no importaba, solo el bebé, pero Arturo le aseguró que todos importan, suavizando su tono por primera vez, mirando al nene y luego a ella, para confesarle que tuvo una mujer que pereció en el alumbramiento 10 años atrás, junto con la criatura, y que desde ese momento la vivienda estaba completamente desolada. Afirmó poseer capital, terrenos y reses, pero carecer de lo verdaderamente valioso, lo cual formó un nudo en la garganta de Carmen, quien no anticipaba tal revelación. Arturo prosiguió planteándole una oferta distinta a la que ella buscaba, aclarando que no criaría a su chiquito. Le indicó que ella misma lo educaría allí, laborando para él y residiendo en el lugar, asegurándole alimento y un hogar para ambos. Las frases demoraron en tener lógica en la mente aturdida de Carmen, quien balbuceó si le estaba brindando un empleo. Él asintió, explicando que requería a alguien para mantener la vivienda, ya que la mujer que se encargaba enfermó el mes previo y debió marcharse. Describió el hogar como un desastre y le consultó si sabía preparar alimentos y asear, a lo que ella asintió diciendo que su madre le enseñó todo antes de partir. Arturo sentenció que el asunto estaba resuelto, que se quedaría, y le mencionó un pequeño cuarto trasero que podrían ocupar ella y el chiquito. Aclaró que, aunque era reducido, contaba con un lecho cómodo y una vista hacia la plantación. Le aseguró que se alimentaría de lo mismo que él sin diferencias, lo que Carmen no lograba asimilar, cuestionando por qué él haría tal acto por ella. Arturo observó nuevamente al pequeño que sostenía y Carmen notó humedad en los ojos de ese sujeto severo.
Él confesó que si su criatura hubiera sobrevivido, ahora compartiría la edad de ese bebé. Añadió que le agradaba imaginar que si su mujer hubiera estado en apuros, otra persona le habría tendido la mano de igual forma. Fue en ese instante que Carmen comprendió que no había arribado a ese sitio por pura coincidencia. Tal vez la angustia la empujó hasta ahí, pero una fuerza mayor la haría quedarse y le susurró que no sabía cómo mostrar su gratitud. Él le indicó que no debía agradecer, sino únicamente laborar de forma correcta y velar por el nene y por ella misma. Afirmó que un individuo que no vela por sí mismo es incapaz de velar por terceros. Arturo se puso de pie y le regresó a Diego con precaución, invitándola a conocer el sitio donde se instalaría. El cuarto era reducido pero cálido, provisto de una cama doble de colchón rígido, un Moisés de roble que Arturo mencionó usar en su infancia, un mueble viejo pero hermoso, y un ventanal que ciertamente apuntaba a los limoneros. El aroma a fruto maduro se filtraba por el cristal semiabierto, y él le indicó que al día siguiente arreglarían lo de la vestimenta para ambos. Le ordenó que reposara ese día, avisándole que había provisiones en la cocina para que comiera lo que deseara. Al llamarla por su nombre, ella se giró aún impactada, y él le dio la bienvenida. Cuando la puerta se cerró y Carmen se halló sola con Diego en ese espacio pulcro y protegido, se dejó caer de rodillas al lado del lecho y derramó lágrimas. Soltó el llanto que había reprimido por semanas, llorando por la tranquilidad, el agradecimiento y el pavor de que todo resultara una ilusión. Sin embargo, al observar por el ventanal y notar los astros asomándose en el firmamento tras el aguacero, tuvo la certeza de que todo era auténtico. Tanto ella como su chiquito habían obtenido una nueva oportunidad de vida. Lo que Carmen aún ignoraba era que esa jornada inauguraría un suceso mucho más grandioso de lo que suponía, algo que modificaría no únicamente su existencia, sino la del individuo que le dio cobijo, ya que en ocasiones el rescate surge del rincón menos pensado, y a veces quien otorga el rescate termina siendo rescatado de igual modo. En las jornadas posteriores, Carmen se hundió en las tareas con un esmero que la asombró hasta a sí misma. Se levantaba al alba, le daba pecho a Diego, lo acomodaba en el Moisés o en un carrito improvisado que Arturo sacó de algún rincón del ático, y procedía a ordenar aquella residencia que desde hacía mucho ignoraba el toque femenino. Inició por el área de cocina, donde los recipientes acumulaban polvo, los estantes lucían desordenados y la estufa de madera mostraba residuos de alimentos calcinados de hace semanas. Carmen frotó cada rincón hasta enrojecer sus manos, pero al concluir, la cocina resplandecía. Arturo se asomó al concluir esa primera jornada laboral y se pausó en el umbral, observando el entorno con un gesto que Carmen fue incapaz de interpretar. Ella le consultó con dudas si todo estaba correcto o si prefería otro arreglo, pero él la cortó mencionando que hacía mucho no contemplaba esa área de tal modo, recordando con un tono melancólico que a su mujer le agradaba el orden, lo que le hizo notar a Carmen que cada espacio de la residencia ocultaba recuerdos que Arturo buscaba sepultar bajo el abandono. Luego, ella se ofreció a preparar la comida, preguntando por sus preferencias, a lo que él indicó que cualquier platillo estaría bien, pero ella elaboró un estofado de carne con vegetales, arroz y frijoles frescos, tal cual le instruyó su madre, y al sentarse Arturo a degustar el primer bocado, ella presenció algo imprevisto cuando él cerró sus párpados y enmudeció un instante, provocando que ella le preguntara con angustia si se había excedido con la sal. Él le aseguró que sabía exactamente igual al de su madre y que llevaba muchísimo sin probar algo parecido, y fue en ese comedor, con la quietud rota únicamente por el tintineo de las cucharas y el quejido esporádico de Diego en la recámara contigua, que empezó a tejerse entre ambos
algo sutil, algo carente de título aún, pero que aumentaba lentamente como una raíz en pos de terreno productivo. Carmen comenzó a familiarizarse con las costumbres de Arturo, notando que madrugaba antes del alba para inspeccionar a las reses, que retornaba siempre con el calzado manchado de barro y que prefería el tinto negro y amargo. Notó de igual forma que era un sujeto de escasas frases, pero que al pronunciarse cada vocablo poseía valor. Por su parte, Arturo empezó a observar detalles en Carmen, como la suavidad con la que manejaba a Diego a pesar de la fatiga. Observó la entereza callada que portaba, impulsándola a continuar incluso cuando la extenuación casi le impedía sostenerse. Escuchó la melodía ligera que canturreaba al realizar sus labores, tonadas antiguas que su madre solía entonarle. Una madrugada, casi 15 días tras el arribo de Carmen, Arturo ingresó al área de cocina y la descubrió derramando lágrimas sobre el lavabo. Diego reposaba sereno en el Moisés próximo, y él le interrogó qué sucedía, eliminando la frialdad de su tono por primera ocasión. Mostró una inquietud sincera, a lo que ella secó su llanto velozmente disculpándose, pero Arturo pronunció su nombre con una determinación gentil pidiendo explicaciones, y ella exhaló pausadamente confesando que Diego cumplía 2 meses ese día y recordó cómo el mes anterior yacía bajo aquel viaducto creyendo que lo perdería, mientras que ahora se hallaban resguardados y el pequeño se desarrollaba con vigor, admitiendo sentir pánico de que esa etapa concluyera y de despertar para notar que todo era una ilusión, ante lo cual Arturo se detuvo a asimilar sus frases y procedió a realizar un acto que los asombró a ambos al posar su mano sobre el hombro de ella, asegurándole que no concluiría y dándole su garantía de que mientras laborara correctamente y cuidara al niño, ambos poseerían un espacio allí. Carmen observó esa mano robusta y áspera en su hombro, sintiendo una emoción interna, ardiente, intimidante y consoladora a la vez. Y al susurrar su agradecimiento, Arturo retiró el brazo deprisa como notando su acción y abandonó el lugar sin añadir nada, aunque ese roce permaneció como una huella imperceptible en la dermis de Carmen. Se adhirió a la mente de Arturo mientras montaba por los bordes del terreno, intentando comprender qué experimentaba, ya que no podía refutar que algo ocurría. Por primera vez en una década, la residencia no semejaba a una tumba, sino un refugio. Por primera vez en una década, se hallaba acelerando las labores rurales para retornar más pronto. No por obligación, sino por el deseo de escuchar aquel tono dulce canturreando en la zona de cocina. Deseaba contemplar la sonrisa recatada de Carmen al presentar los alimentos. Anhelaba oír los sollozos del chiquito que le traían a la memoria lo extraviado, pero que simultáneamente le confirmaban que la existencia continuaba latiendo. Por su lado, Carmen empezó a ansiar los instantes del retorno de Arturo. Comenzó a acicalarse un tanto más previo a la cena, a prestarle atención a su melena y a su atuendo. Empezó a percatarse de sus acciones mínimas, como el acarreo del líquido desde el aljibe para evitarle a ella la fatiga. Como cuando una tarde él llevó un manojo de flores silvestres y las ubicó en el mueble de la habitación sin emitir sonido, o como en ocasiones pausaba su andar para juguetear con Diego y arrebatarle risitas al nene. Iban prendándose el uno del otro pausadamente, con recelo, como un par de individuos que la vida ya había lastimado en demasía y comprendían que el afecto era un asunto grave, pero lo experimentaban y resultaba tan asustadizo como ineludible. Transcurrieron 3 meses veloces como el viento arrastrando hojarasca, con Diego desarrollándose vigoroso y saludable. Ya lograba erguir su cabecita sin ayuda y le regalaba sonrisas a quien lo divirtiera. La residencia relucía de higiene. Desprendía aroma a guisos hogareños y a las flores recién cortadas que Carmen traía del exterior.
Y Arturo experimentaba una transformación tal que incluso los peones de la finca murmuraban al respecto. Un día, el supervisor le comentó al capataz que el dueño lucía distinto. Confesó no saber detallarlo, pero lo notaba más animado, y ciertamente lo estaba, ya que Arturo reía con mayor frecuencia, conversaba más, exhibía más tolerancia e incluso sus mandatos carecían de la antigua rudeza, todo debido a que en la vivienda alguien aguardaba por él, alguien que le alistaba el alimento matutino con afecto, que le presentaba sus prendas pulcras y sin arrugas, que se interesaba sinceramente por su jornada, sumado a la manera en que Carmen presionaba su labio al enfocarse en los guisos, el brillo de sus ojos al reír por una ridiculez, y la suavidad de sus dedos al remendar prendas en la penumbra tras acostar a Diego. Todo esto le confirmaba a Arturo que se encontraba pisando un área de riesgo. Gracias por escuchar hasta aquí. ¿Qué te parece la historia hasta este momento? Déjame tu opinión en los comentarios sobre lo que crees que va a pasar a continuación. Y no olvides suscribirte al canal. Una velada, mientras ingerían sus alimentos bajo un mutismo agradable, Diego comenzó a sollozar en la habitación pequeña, por lo que Carmen se incorporó deprisa, pero Arturo la frenó con una seña indicándole que él la acudiría. Antes de que ella lograra objetar, él ya se hallaba en el cuarto, siendo seguido sigilosamente por Carmen, quien se pausó en el umbral mirando cómo Arturo levantaba a Diego con precaución, meciendo al chiquito contra su torso mientras daba pasos por el espacio. Le susurró al pequeñín preguntándole qué ocurría, si fue un mal sueño o un dolor de barriga, y el niño cesó su llanto casi al instante, aferrándose al dedo de Arturo con su manita diminuta. Arturo contempló a ese nene con un afecto tan profundo que Carmen experimentó un vuelco en su propio pecho. Arturo prosiguió murmurando en tono suave, ignorando que Carmen oía todo. Le confesó a Diego que él guió a su madre hasta allí, pero que de igual forma aportó claridad a esa vivienda que se hallaba inerte. Admitió que él mismo se sentía inerte, pero que ellos lo hicieron rememorar que aún era viable existir. Carmen se apoyó contra el muro con lágrimas, resbalando mudas por su rostro. Se cuestionó cómo resultaba factible prendarse de alguien tan absolutamente en un lapso tan breve. ¿De qué forma aquel sujeto tosco y reservado albergaba un alma tan gigantesca? Arturo giró y la descubrió en ese lugar, cruzando sus miradas en las sombras del corredor, y por un instante infinito ninguno realizó movimiento alguno. Luego, Arturo recostó a Diego nuevamente en el Moisés, ya dormitando plácidamente, y avanzó hacia ella. Le interrogó en voz baja el tiempo que llevaba allí, a lo que Carmen replicó con voz temblorosa que el necesario. Permanecieron tan próximos que Carmen percibía la temperatura de su cuerpo y distinguía los rasgos de sus ojos hasta en la penumbra. Arturo elevó su mano despacio y le retiró un mechón de pelo del rostro. Sus dedos acariciaron la mejilla de ella de una manera que provocó un escalofrío en todo su ser. Él pronunció el nombre de Carmen albergando múltiples sentimientos como anhelo, pavor, desconcierto e ilusión. Ella susurró que lo sabía y que compartía el sentimiento, momento en el que Arturo cerró sus párpados, unió su frente con la de ella y argumentó que aquello era incorrecto, pues ella laboraba para él y lo requería, considerando injusta la situación, pero Carmen cuestionó qué importaba la justicia, apoyando su mano sobre el tórax de él y percibiendo el golpeteo intenso de su corazón, preguntándole qué pasaría si sus sentimientos no se ligaban al empleo o al techo, sino al hecho de verlo genuinamente, a lo que él abrió los ojos, revelando toda la aflicción que portaba.
Arturo confesó haberle fallado a su mujer por no poder rescatarla a ella ni al hijo de ambos, temiendo fracasar nuevamente. Pero Carmen le rebatió con seguridad que él no le falló a nadie, que la defunción es un suceso natural y ajeno a su culpa, del mismo modo que el abandono de su marido no fue culpa suya, afirmando que el mundo lastima pero otorga nuevas oportunidades, y declarando su creencia de que ambos representaban la nueva oportunidad del otro, culminando ese momento en aquel pasillo sombrío con el primer beso entre ambos, un beso dudoso, precavido, cargado de juramentos ocultos y temores compartidos. Resultó ser el estilo de roce que inaugura un hecho irreversible. Al apartarse, Arturo acunó el rostro de ella entre sus manos, pidiéndole que no permaneciera allí solo por necesidad. Le solicitó que se quedara por voluntad propia, a lo que Carmen contestó al instante que se quedaba por deseo. Argumentó que se quedaba, pues, al despabilarse cada mañana. Su pensamiento inicial era contemplarlo. Se quedaba dado que él observaba a su chiquito cual si fuese propio. Aseguró que se quedaba, pues por vez primera en su existencia experimentaba estar en su verdadero hogar. Si sigues esta narración aquí en el eco del romance y te atrapa, apóyanos suscribiéndote y encendiendo la campanita para no dejar pasar futuros videos. Y comenta en la zona inferior desde qué lugar nos sintonizas, pues nos fascina conocer si habitas en el sur, el norte, otra provincia o un país distinto. Tus comentarios nos alegran el día. Las jornadas posteriores resultaron distintas, floreciendo una confidencialidad inédita entre ambos. Arturo empezó a hallar excusas para invertir mayor tiempo próximo a Carmen. La auxiliaba en la zona de cocina al retornar de los terrenos, incluso con las manos manchadas de lodo. Tomaba asiento en el sillón mecedor de la sala, mientras ella cosía, con el mero propósito de mantenerse cercano. Acunaba a Diego en su regazo durante la comida, provocando carcajadas en el chiquito con muecas divertidas que igual le sacaban sonrisas a Carmen. Carmen resplandecía, sus ojos poseían mayor luz, su risa brotaba sin esfuerzo y su tono de voz se había vuelto más sutil y desatado. Comenzó a entonar melodías a mayor volumen al laborar y a decorar su pelo con flores. Empezó a aguardar los instantes de la llegada de Arturo para repartir con él no solo la vivienda, sino la existencia misma. Sin embargo, la situación no era perfecta, pues existían las miradas de los peones y los murmullos sigilosos que suponían inaudibles. Una trabajadora de la leche expresó un día que la empleada ya había alcanzado su objetivo, embaucando al dueño con destreza. Carmen captó el comentario y le hirió porque resultaba falso y porque la criticaban por un sentimiento inmaculado. Le dolió, porque de súbito se vio dudando si de verdad era digna de tal dicha, mostrándose en exceso silenciosa esa noche al cenar. Arturo lo notó y le consultó qué ocurría, pronunciando su nombre, lo cual ella consideraba siempre una súplica de franqueza, y aunque al principio ella lo negó, terminó soltando el aliento despacio. Confesó que ciertas personas murmuraban que ella lo había burlado y que manipuló a Diego para lograr su meta. El semblante de Arturo se tensó, interrogando quién lo afirmó, a lo que ella contestó que no tenía relevancia, pero él aseguró que sí la tenía. Ella le pidió no confrontarlos, pues no arreglaría la situación y solo la agravaría, lo cual él meditó en silencio un instante. Después se puso de pie, bordeó el comedor, se postró junto al asiento de ella, le agarró las manos y le solicitó que lo observara. Carmen alzó sus ojos humedecidos, mientras él le aseguraba que su lazo no requería el visto bueno de nadie. Le confesó conocer su esencia, reconociendo que arribó angustiada, pero conservó su honor, que laboraba más que cualquier otro en la finca, que cuidaba a su chiquito con un afecto sin igual, y que lo valoraba a él como hombre,
no por sus bienes ni propiedades, recalcando que eso superaba cualquier rumor. Cuando Carmen susurró temiendo que ellos tuvieran razón y se hubiera beneficiado de su caridad, Arturo replicó que agradecía a diario ese beneficio con un amor tan evidente en su voz que a ella casi la desmoronó. Le aseguró que ella lo rescató, pues aunque llegó rogando por el rescate de su hijo, fue ella quien lo salvó a él. Le explicó que la residencia y él mismo agonizaban y ella les retornó la vitalidad. Y, en esa misma postura sobre el suelo del área de cocina, Arturo ejecutó un acto trascendental pidiéndole matrimonio, dejando las palabras flotando como aves temerosas mientras Carmen abría desmesuradamente los ojos. Ante su incredulidad, él reiteró la propuesta, aclarando que no lo pedía por necesidad o compasión, sino por amor. Declaró amarla con su vigor, su tacto, su arrojo y adorar el modo en que cuidaba de Diego. Aseguró amar cómo canturreaba al preparar la comida y cómo no temía contradecirlo si lo consideraba errado. Enfatizó amarlo todo y anhelar que fuera su mujer auténtica, no su trabajadora o invitada, sino su cónyuge. Carmen, incapaz de frenar el llanto, le cuestionó si estaba convencido, argumentando que ella traía cargas, un pequeño que no llevaba su sangre y antecedentes complejos. Arturo la cortó, aseverando que ella venía íntegra y que Diego ya le pertenecía en el alma. Prometió que al aceptar, el pequeño también le pertenecería legalmente, pues lo adoptaría y le otorgaría su apellido. Afirmó que el niño se apellidaría Navarro, al igual que ella, y ante la falta de palabras de Carmen, le suplicó que aceptara. Carmen observó a ese individuo que 3 meses atrás era un forastero y contempló todo su porvenir en él. Visualizó las alboradas despertando junto a él, las cenas familiares, a Diego desarrollándose robusto junto a un padre genuino. Se visualizó por fin formando parte de un sitio y de una persona, susurrando su aceptación para casarse con él. Arturo la alzó del asiento y la estrechó con tal vigor que apenas le permitió tomar aire. Allí, abrazados en esa zona de cocina, derramaron lágrimas en conjunto por la tranquilidad, el gozo y el agradecimiento de haberse cruzado cuando más les surgía. Sin embargo, no todo se hallaba solucionado, pues aunque la oferta nupcial fue planteada y admitida, restaba un trayecto por andar plagado de retos insospechados, dado que al divulgarse la novedad de la unión por los terrenos y la aldea próxima, no todas las respuestas resultaron favorables. Existían quienes respaldaban al dúo, pero de igual forma quienes contemplaban el suceso con desaprobación, celos y prejuicios. Sumado a ello, alguien lo contemplaba con peores intenciones. Un individuo del historial de Carmen que ella suponía no volver a cruzar y que carecía de voluntad para dejarla gozar su dicha. No obstante, en ese instante, abrazados en la cocina, con Diego durmiendo plácidamente en la recámara contigua, Arturo y Carmen ignoraban todo aquello. Únicamente tenían certeza de haberse hallado y elegido mutuamente, siendo eso lo primordial. Su pasión inició en el pánico, pero se expandía sobre la fe. Y la fe, cuando es dividida entre un par de almas lastimadas, tiene el potencial de transformarse en la entidad más poderosa del universo. Los arreglos nupciales arrancaron la semana posterior, deseando a Arturo un evento modesto pero honorable en el pequeño templo de la aldea. Carmen no exigía más que permanecer junto a él, pero al empeñarse Arturo en adquirirle un vestido a estrenar, la mirada de ella destelló de un modo que fundió el alma de él. Acudieron juntos a la aldea una tarde de sábado, con Diego durmiendo sereno en el regazo de Carmen. El comercio de tejidos y vestimentas era humilde, pero ostentaba bellas prendas exhibidas. La propietaria, doña Rosa, una dama de pelo níveo y gesto amable, acogió al dúo con una intriga mal disimulada. Le consultó a Arturo y a Carmen si los rumores de su enlace eran ciertos. Arturo lo confirmó con seguridad,
posando una mano protectora en el dorso de Carmen y solicitando un atuendo de novia. Doña Rosa analizó a Carmen un instante y luego su rostro brilló con una sonrisa sincera, pidiéndole que la acompañara. Le aseguró tener la prenda ideal, guiando a Carmen al área trasera mientras Arturo aguardaba con Diego, quien despertó con quejas, pero fue acunado por Arturo con una habilidad casi natural, emitiendo ruidos cómicos que le sacaron risas al chiquito, acto que fue halagado por doña Rosa al retornar, indicando que pocos hombres poseían esa tolerancia, a lo que Arturo replicó con afecto que el niño lo facilitaba por ser bondadoso y que pronto sería su hijo legalmente, hecho que la dueña aprobó sonriente antes de esfumarse en la zona interior. Cuando Carmen abandonó el vestidor, Arturo por poco suelta a Diego al admirar el atuendo sobrio de tono albo suave, mangas breves, cintura ceñida y falda hasta los tobillos, que carecía de encajes complejos, pero le lucía inmejorable, enmarcando sus hombros finos, su talle estrecho y avivando el brillo de sus ojos. Ella giró con calma, las mejillas teñidas de rojo, y le consultó su opinión. Arturo enmudeció un instante, contemplándola cual si mirara un ser celestial. Terminó expresando con tono ronco que lucía más bella que cualquier otra cosa que hubiese contemplado. Carmen sonrió, reflejando una dicha que jamás creyó merecer. Y tras adquirir el vestido, un traje para Arturo y un conjunto para Diego, retornaron de noche a la propiedad irradiando alegría, ignorando que su gozo pronto enfrentaría un examen cuando un par de días después, un sujeto desaliñado de unos 30 años y mirada altiva pero desesperada, arribó a la entrada. El encargado bloqueó su acceso preguntándole qué buscaba, a lo que el individuo respondió con ponzoña que buscaba a su mujer. Al preguntar el encargado sobre su identidad, el hombre aseguró ser el esposo de Carmen, afirmando que los rumores sobre su compromiso con un adinerado eran falsos, pues ya estaba casada con él, provocando que el encargado, helado de espanto, le pidiera aguardar para convocar al dueño. Arturo se encontraba en el almacén agrícola al recibir el aviso, y su semblante se tensó al escuchar que el sujeto se identificó como Tomás Mendoza, el exmarido. Arturo suponía que aparecería tarde o temprano, pues esos individuos brotaban al percibir dinero, por lo que ordenó dejarlo entrar, pero manteniéndose próximo. Arturo aguardaba en el salón cuando Tomás se adentró en la residencia. No le brindó asiento ni bebida, meramente cruzó sus brazos en espera. Tomás, con una sonrisa ladeada, se mofó llamándolo el terrateniente adinerado y rescatista de damiselas. Pero Arturo le ordenó ser directo y marcharse, a lo que Tomás exigió llevarse a su mujer y a su chiquito. Arturo, dando un paso al frente con una mirada letal, le aclaró que Carmen no era su mujer por haberla abandonado encinta, forzándola a sufrir hambre y frío, perdiendo todo privilegio sobre ella, aunque Tomás insistía en que los documentos lo respaldaban como marido y padre con derechos, a lo que Arturo le negó todo derecho con voz baja, pero intimidante. Le reclamó haber desaparecido, dejándola en la ruina, y retornar únicamente al enterarse de su futuro enlace con un sujeto acomodado. Tomás soltó una carcajada siniestra cuestionando si creía que el afecto de ella era real, asegurando que solo buscaba la fortuna y que lo desecharía al obtener lo que quería. Arturo se preparaba para replicar cuando escuchó a Carmen suplicarle por la espalda que se detuviera. Ella se encontraba en el umbral de la cocina, blanca como el papel, sosteniendo a Diego. Mantenía sus ojos clavados en Tomás, reflejando tanto pánico como ira. Tomás pronunció el nombre de Carmen fingiendo dulzura y declarando que venía a buscarla. Admitió fallas, pero reafirmó su estatus de esposo y padre, a lo que ella, con voz trémula pero entera, le espetó que no era absolutamente nada. Le recriminó el abandono y la miseria, recordándole cómo negó la paternidad del nene.
Le recordó cómo la difamó, tildándola de mujerzuela y acusándola de enredarse con otros. Reclamó que le echó en cara todo lo posible antes de huir, a lo que él se excusó en su enojo y falta de claridad. Pero ella aseveró que él razonó perfectamente. Sostuvo que él razonó para escapar de su deber y ahora retornaba por ambición al saber de su compromiso con un hacendado. Le reclamó que no la deseaba a ella sino al capital, haciendo que Tomás mudara su estrategia a un tono hostil. Reafirmó sus garantías legales como cónyuge y padre, obligando a Arturo a colocarse entre ambos. Arturo le ordenó abandonar el terreno de inmediato, a lo que Tomás lo retó preguntando si lo agrediría o usaría a sus matones. Añadió que nada borraría el hecho de ser su esposa. Arturo le aseguró que le solicitaría la anulación matrimonial y que él estamparía su firma, a lo que Tomás soltó otra carcajada preguntando los motivos para hacerlo. Arturo meditó, en mutismo, evaluando al sujeto enfrente suyo. Posteriormente, con una tranquilidad más espeluznante que un alarido, le preguntó la cantidad que exigía, deteniendo la protesta de Carmen con un gesto. Tomás sonrió asumiendo su triunfo y solicitó 5.000, una cifra monumental para esa era que le permitiría subsistir holgadamente por años. Arturo, sin pestañear, le ofreció 3.000 a cambio de firmar la anulación y renunciar a los derechos del niño. Le ordenó firmar esa misma jornada, agarrar los billetes y esfumarse, advirtiéndole que si osaba retornar o aproximarse a Carmen o a Diego, se lamentaría amargamente. Le hizo saber que contaba con aliados poderosos, incluso la autoridad militar, y tras un instante de cálculo, Tomás accedió al trato exigiendo el dinero. Arturo abandonó el salón hacia su oficina, retornando con el efectivo y los documentos previamente redactados por prevención. Convocó a un par de empleados como veedores. Tomás revisó el papeleo deprisa, plasmó su firma, agarró el monto y partió sin mirar hacia atrás. No se despidió de Carmen ni observó a Diego, simplemente partió tal cual lo hizo en el pasado. Al clausurarse el acceso, Carmen se desplomó, siendo contenida por los brazos de Arturo, quien los abrazó a ella y a Diego. Arturo murmuró en su pelo que todo había concluido y que el sujeto no retornaría. Carmen sollozó por la gran suma desembolsada, a lo que Arturo replicó que la pagaría 1000 veces de ser preciso. Argumentó que el capital es pasajero, pero ella no, y aquella noche, tras acostar a Diego, permanecieron en el portal observando el firmamento. Ella apoyó su cabeza en el hombro de él mientras él rodeaba su cintura. Carmen confesó su pánico a que él se arrepintiera y la viera como un lastre enorme, pero Arturo la hizo girar hacia él. Le relató la pérdida de su anterior mujer y su descendiente, detallando su década de existencia inerte, aguardando su propia defunción. Le aseguró que ella le retornó la vitalidad, un motivo para madrugar y un núcleo familiar. Afirmó que ella no representaba un lastre, sino un regalo sagrado. Y si acompañas esta narración hasta este punto y te conmueves tanto como nosotros al relatarla, deposita tu me gusta, únete al canal El Eco del Romance y enciende la campanita para no perderte relato alguno. Comenta abajo qué fragmento te ha impactado más, pues valoramos enormemente tu opinión. El enlace se llevó a cabo 15 días después, en una clara mañana de octubre. El modesto recinto religioso rebosaba de asistentes, entre peones, residentes del área. Doña Rosa asistió, así como el supervisor que atestiguó la transformación de Arturo y muchos que acompañaron el trayecto de este par. Carmen caminó por el pasillo religioso al ritmo de un teclado desgastado, llevando a Diego en brazos por carecer de figura paterna que la guiara. No obstante, al aproximarse a Arturo y notar sus ojos húmedos contemplándola, comprendió que no requería más. Él le murmuró lo bella que lucía, y ella le devolvió el halago sonriendo entre el llanto.
el clérigo, un anciano afable que conocía a Arturo desde su infancia. Llevó la misa con tono vibrante y conmovido, disertando sobre las nuevas oportunidades, el cariño forjado en la empatía y la familia por elección. Al momento de los juramentos, Arturo sujetó las manos de Carmen expresándose con seguridad. Juró protegerla a ella y a Diego por el resto de su existencia. Prometió honor, atención y cobijo, tanto en su morada como en su alma. Juró fungir como el padre ideal para el niño y el marido que ella ameritaba, garantizando que jamás padecería frío, necesidad o pánico nuevamente. Le aseguró que ella constituía su núcleo familiar, y Carmen, a duras penas por el llanto, juró amarlo con toda su esencia. Juró velar por él con la misma entrega que él le brindó, y colmar la vivienda de vitalidad, sonrisas y cariño. Juró desterrar su soledad para siempre al ser su nueva familia. Al ser proclamados esposos, Arturo la besó frente al retablo sosteniendo a Diego en el medio, desatando palmas y llanto en la capilla. El festejo resultó modesto pero vibrante, efectuándose en el mismo terreno con banquetes vastos, melodías de un acordeón local, risas y danzas. Diego circuló de brazo en brazo, repartiendo sonrisas a los presentes. Carmen danzó con Arturo bajo el firmamento hasta el agotamiento de sus pies. Él le preguntó si sentía dicha al hacerla girar, a lo que ella confesó sentirse más dichosa de lo imaginable, creyendo haber logrado todo en su existencia, aunque el destino albergaba otros designios, y mientras bailaban, un suceso se gestaba para alterarlo todo, pues aunque Tomás partió, despilfarró el monto velozmente, y las personas desesperadas cometen actos extremos, sumado a un detalle médico de Carmen, que afloraría para retar la solidez de ese cariño de una forma insospechada. Pero en esa velada, danzando bajo los astros con su marido y su niño reposando en la residencia, ella derrochaba plenitud. A veces el gozo es lo único, indispensable, aunque resulte efímero, pues lo próximo puede tornarse arduo, pero superable con afecto. Y así, los meses iniciales de enlace fueron los más pletóricos para Carmen. Despabilarse junto a Arturo a diario, contemplar su tierna sonrisa antes velada al exterior y compartir la vida entera era un deleite. Todo semejaba una ilusión de la que temía salir, mientras Diego se fortalecía deprisa. A los 6 meses ya se erguía sin ayuda, juntaba sus palmas y reía a carcajadas. Al retornar Arturo de la labor, el niño gateaba hacia él llamándolo papá. Arturo gestionó los trámites de adopción formal. El día que el magistrado rubricó los papeles declarando a Diego como navarro, Arturo sollozó como no lo hacía en años. Esa velada apretó al niño contra su tórax, declarándolo su descendiente genuino, por ley y por alma. Carmen los envolvió a ambos afirmando que siempre fue suyo en el alma y que el documento era mera ratificación, mientras la propiedad progresaba y Arturo invertía en más reses, reparaba almacenes y sumaba personal, convirtiéndose Carmen en el corazón del lugar, siendo venerada por los empleados que buscaban sus orientaciones, siempre hallando en ella un trato cortés, una porción de comida adicional o remedios para incidentes menores, hasta que empezó a percibir un agotamiento inusual que ni el sueño disipaba. Un aflojamiento en sus extremidades que la forzaba a sostenerse de los muros y vértigos repentinos. Inicialmente lo ocultó, asumiéndolo como fatiga por las tareas y el cuidado de Diego, pero al mermar su peso, pese a alimentarse, notar su indumentaria holgada y padecer un malestar lumbar incesante, presintió un daño mayor. Doña Rosa lo percibió al inicio cuando Carmen acudió a adquirir tela para el niño. La comerciante le preguntó si se encontraba bien, notando su semblante descolorido, a lo que Carmen se excusó con agotamiento. Doña Rosa cuestionó si era fatiga o padecimiento por su delgadez, instándola a consultar un facultativo.
Carmen lo desestimó, pero la comerciante no le creyó. Esa misma tarde, doña Rosa se presentó en la propiedad para alertar a Arturo sobre la necesidad médica de su mujer. Arturo experimentó un vuelco en el pecho, pues las palabras de la dueña del local le confirmaron lo que él intentaba ignorar. Rememoró cómo Carmen tomaba asiento repetidamente, ascendía escalones con suma lentitud y se presionaba la espalda intentando disimular el sufrimiento. Ingresó y la halló en la cocina elaborando la comida. Diego permanecía en su espacio de juegos entretenido con unos cubos de roble tallados por Arturo, quien le indicó a Carmen que requerían conversar. Al girarse, Arturo notó el pavor en la mirada de ella, confirmando que ya sospechaba su mal. Le explicó que doña Rosa acudió a alertarlo y que él mismo notaba su decaimiento, a lo que ella intentó afirmar que estaba bien. Él le rogó que cesara los engaños mutuos, aproximándose para tomar sus manos. Al notar su delgadez y frialdad, decretó que acudirían al facultativo al día siguiente, ignorando las negativas de ella y argumentando que por ser su cónyuge y la madre de su niño, encararían juntos cualquier anomalía. Carmen derramó lágrimas confesando su pavor, sentimiento que él admitió compartir, pero prometiendo enfrentarlo unidos como todo lo previo. A la jornada siguiente encargaron a Diego con una empleada diestra con infantes y partieron a la aldea. El facultativo, un sujeto maduro, adusto pero cordial, revisó a Carmen minuciosamente mientras Arturo aguardaba fuera. Al concluir y convocar a Arturo, la cara del experto revelaba la gravedad. Inició aclarando que precisaba análisis adicionales, pero que los indicios apuntaban a tuberculosis. El vocablo golpeó duramente, por ser la plaga que extinguía a miles anualmente. Era una dolencia carente de cura asegurada. Arturo, elevando la voz sin querer, preguntó sobre la viabilidad de un remedio, a lo que el experto asintió, pero advirtiendo su prolongación, crudeza y alto coste. Mencionó que exigiría inactividad total, nutrición intensa y fármacos capitalinos, y aún así dudó en brindar certezas por el bajo índice de sanación. Carmen permanecía en el asiento, incolora, contemplando sus manos, mientras Arturo se hincaba a su lado, prometiendo costear y cumplir cualquier remedio sin importar el valor. Ella susurró preocupada por Diego y su cuidado si ella fallecía, pero Arturo, fingiendo una entereza irreal, le prohibió morir, asegurando que lo impediría. No obstante, a la dolencia no le importaban las decisiones maritales, convirtiendo los meses venideros en un calvario. Carmen fue recluida en una clínica especializada a 3 horas de la propiedad. El sitio era aséptico pero melancólico, colmado de pacientes tosiendo, consumidos como ella, y con el brillo de la ilusión extinto en sus retinas. Arturo acudía a verla 3 veces semanales, portando flores, novedades del terreno y cartas que Diego trazaba con rayones infantiles. Pero en cada encuentro, ella lucía más reducida, más vulnerable y ajena, siendo su inquietud inicial siempre el estado de Diego. Arturo le aseguraba que el niño crecía robusto, pero la añoraba y reclamaba a diario. Carmen llegó a pedirle que no permitiera que el niño la viera con su faz cadavérica para no legarle ese recuerdo, a lo que él insistía en su eventual cura y retorno para verlo crecer, aunque los meses transcurrían sin alivio, fallando los nuevos ensayos médicos y deteriorándose Carmen sin freno. Hasta que una gélida tarde, el facultativo apartó a Arturo para comunicarle que el cuerpo de ella ya no asimilaba el remedio, agravándose su estado y pronosticándole a lo sumo escasos meses de vida, noticia que desmoronó el mundo de Arturo, quien rogó por alternativas o expertos superiores, topándose con la negativa del médico que le aconsejó prepararse y dejarla prepararse a ella. Esa velada Arturo se ubicó junto al lecho de Carmen.
Ella dormitaba jadeando, luciendo como una chiquilla bajo las mantas, y él tomó su mano, rompiendo a llorar. Sollozó intensamente como no lo hacía desde su primera viudez, suplicándole en susurros que no lo abandonara. Le reclamó a la vida la injusticia de separarlos justo tras hallarse, despertando a Carmen, quien, débil pero lúcida, le cuestionó el motivo de su llanto. Incapaz de fingir, confesó su pánico a extraviarla, a lo que ella, oprimiendo su mano levemente, admitió el mismo pánico, pero no hacia la muerte, sino hacia dejarlos desamparados, y Arturo prometió que no estarían solos porque ella sanaría. Pero Carmen rechazó la falsedad, afirmando sentir la partida en su cuerpo y exigiéndole charlar mientras pudiera, tosiendo sangre en su tela, lo que encogió el corazón de él al escucharla pedir que velara por Diego y buscara a otra mujer noble que fungiera de madre, a lo que él se negó rotundo. Ella le demandó que no retornara a su coraza antigua, que mantuviera su risa y vitalidad, a lo que él asintió bañado en llanto. Le exigió también que le narrara a Diego sobre su inmenso amor y gratitud, frenando Arturo sus palabras. Pero ella insistió al saber que su tiempo se agotaba, recordándole que él la rescató de la ruina brindándole todo, pero principalmente dignidad y afecto, por lo que fallecería dichosa. Y en ese preciso instante aconteció lo que alteraría el destino. Mientras Carmen dialogaba y Arturo lloraba sujeto a su mano, la puerta se destrabó, revelando a Diego. La encargada se había dormido, y el pequeño de 1 año y medio escapó. Había dado con el carruaje proveniente de la propiedad, colándose hasta ahí. El chiquito clamó por su madre estirando sus brazos, y Carmen se desmoronó de emoción al ver a su niño, siendo colocado en la cama por Arturo para que se acurrucara contra ella, quien lo envolvió con su nula fuerza, llorando de amor y reiterando lo mucho que lo adoraba, experimentando en ese cuarto clínico, flanqueada por Arturo y Diego, un vuelco interno, un vigor ajeno a su físico y originado en lo más hondo de su ser, declarando súbitamente con fuego en su mirada que no se rendiría. Afirmó que no partiría sin dar batalla, ignorando los pronósticos del experto al alegar que él desconocía el milagro que obra el amor en su corazón, jurando luchar hasta su último respiro. Y por vez primera, en largo tiempo, Arturo percibió una fe auténtica en su mirada. No una falsa ilusión, sino la garra de quien rehúsa claudicar. Él proclamó que batallarían en conjunto, consolidando que la familia jamás claudica. La cruzada de Carmen arrancó entonces, siendo ardua, lenta y dolorosa, pero ejecutada con furia. Arturo no se apartó ni 1 milímetro, alterando su vida. Arrendó una vivienda contigua a la clínica para acortar distancias. Conducía a Diego diariamente a verla pese a las objeciones médicas. Arturo defendía que el niño era su motor de lucha, y Diego parecía asimilarlo, quedándose quieto en su regazo, acariciándole el rostro y regalándole besos infantiles que alegraban a Carmen en su suplicio, logrando maravillar a los expertos al mostrar mejorías inesperadas, reduciéndose la fiebre, la tos y el sangrado, lo que el experto tachó de inexplicable, pero Arturo atribuyó al poder transformador del amor. Pero la dolencia engañaba, alternando lapsos de mejoría con jornadas nefastas. Jornadas donde charlaba, seguidas de otras donde apenas abría sus párpados. Durante una de esas madrugadas críticas de fiebre y delirios, Arturo encaró sus mayores terrores. Ella clamaba incoherencias y en cierto momento aferró la mano de él, exigiéndole jurar que sería dichoso y no se hundiría con ella. Arturo le juró que no moriría, y esa resultó la velada más eterna para él, custodiándola, rezando e improvisando plegarias, suplicando al cosmos que le arrebatara fortunas y tierras, pero perdonara la vida de ella, pues ella y el niño eran su universo. Al amanecer con Carmen aún respirando, Arturo sintió triunfar un día.
asumiendo que sumando días ganaría la contienda. Los meses fluyeron con triunfos y recaídas mínimas, inclinando la balanza hacia la vitalidad. A los 3 meses de aquella velada sombría, Carmen logró erguirse. Sus piernas vacilaban, pero se sostenía. Arturo sollozó al verla aproximarse al cristal para contemplar el área verde. Ella decretó con firmeza que retornaba a ellos. Y al transcurrir 2 meses más, en una mañana otoñal, el facultativo convocó a Arturo confesando su nula fe inicial y su asombro ante la lucha inédita de ella que doblegó la enfermedad. Le autorizó el alta, advirtiendo que, aunque requería reposo y fármacos, lo trágico había concluido y ella había vencido. Arturo, con las piernas trémulas, asimiló la noticia. Al comunicárselo a Carmen, ella exhibió esa sonrisa perdida por la que él había caído cautivo. Le recordó que juró no claudicar, y él la exaltó como la persona de mayor temple, aunque ella atribuyó su temple a la motivación que ellos encarnaban. El retorno de Carmen a la finca fue motivo de jolgorio. El personal adornó la morada y elaboró un festín, estallando en ovaciones al detenerse el carruaje. Diego, rozando los 2 años, se abalanzó con pasos irregulares, clamando la llegada de su madre. Carmen lo alzó, aún frágil, llorando y reafirmando su regreso. Arturo presenció a madre e hijo y confirmó ser testigo de un portento, no un portento místico, sino el del afecto negado a someterse. Los meses venideros trajeron una mejora pausada pero firme, recuperando Carmen su masa, su rubor y el destello de su mirada. Al no poder ejecutar labores fuertes, Arturo empleó asistentes. No obstante, ella se empeñaba en tareas mínimas como alistar el alimento matutino de Arturo, narrar fábulas a Diego o regar las plantas. Alegaba requerir sentirse provechosa y vital. Y ciertamente estaba más vital que en su vida. Una noche gélida, 1 año tras su alta médica, ambos yacían en el portal mirando el firmamento. Diego dormitaba en su recámara, la morada respiraba sosiego y flotaba una dicha inmensa en el ambiente. Carmen le confesó haber reflexionado sobre cómo, de haberse rendido bajo el pronóstico funesto, se habría perdido ver a Diego caminar, las alboradas con él, las cenas familiares y la existencia misma, a lo que él le recordó que ella le enseñó a batallar. Arturo admitió que, al recibirla aquel día tormentoso, él mismo se estaba rindiendo, pero ella le enseñó que él poseía afecto y valor, salvándose mutuamente y construyendo una maravilla. Entonces, Carmen expresó su anhelo de tener otro chiquito, sorprendiendo a Arturo, quien mencionó los riesgos médicos advertidos, pero ella argumentó que el vivir es un riesgo y ansiaba otorgarle un hermano a Diego y colmar el hogar de infantes y vitalidad genuina. Y aquí, en el canal El Eco del Romance, estamos convencidos de que estas narraciones de triunfo deben divulgarse. Si te agradó, te conmovió o te sirvió de aliento, únete al canal y toca la campanita, pues la siguiente entrega será superior. Otro relato cautivador que estremecerá tu alma. Y comenta si estas tramas te alientan a no desfallecer jamás. Arturo contempló a la mujer admirable que arribó abatida y ahora desbordaba entereza y metas. Accedió a intentarlo con resguardos médicos, coincidiendo en que la vida merece gozarse. Un par de años posterior, en una radiante alborada primaveral, emergió una niñita. Afloró soltando alaridos potentes, luciendo el pelo oscuro paterno y las pupilas claras maternas. Carmen la acunó derramando llanto de dicha. Arturo inquirió por el nombre desde la orilla del lecho junto a Diego. Ella contestó milagros, pues fue lo que él le brindó cuando carecía de todo. Diego, rozando el lustro de edad, acarició la cabecita de la chiquilla prometiendo protegerla. Arturo envolvió a su clan, consciente de poseer la totalidad no por sus bienes, sino por el cariño.
aquel afecto que resiste vendavales, derrota plagas y muta el pavor en milagros. El trayecto de Carmen y Arturo no careció de fallas. Afrontaron obstáculos y lapsos críticos donde el mal amenazaba con reaparecer, manteniendo el aliento contenido, pero encarando todo unidos. Sobraba afecto para vencerlo. Diego se formó vigoroso y noble, captando la compasión paterna y el temple materno. Milagros despuntó como una chiquilla astuta y risueña que irradiaba luz donde pisaba. Arturo y Carmen maduraron a la par, entrelazados, hasta que Carmen, con melena nívea y pliegues de tanto reír, evocaba a la joven de 23 que golpeó la reja de metal con su niño. Rememoraba la congoja de aquel momento y agradecía su arrojo al rogar auxilio, agradecía la disposición de Arturo y el haberse cruzado. En su vejez, descansando en el habitual portal, le confesó la lección aprendida de todo ello. Comprendió que a veces se golpea la entrada equivocada clamando redención, y otra se toca la acertada sin percibirlo, y al ocurrir el milagro, se debe sujetar con ambas extremidades sin liberarlo jamás. Arturo le ratificó acariciando su extremidad ya avejentada pero amada, que ambos la sujetaron, y allí, bajo, el destello astral y el bullicio de sus nietos confirmaron su victoria. No solo sobre la plaga o la miseria, doblegaron el aislamiento, erigieron una estirpe y optaron por el afecto ante la facilidad del pavor. Eso coronaba su éxito, demostrando que el afecto real, basado en el honor y la piedad, moviliza cerros, sana tajos y empuja a un moribundo a aferrarse a la vida por tener a alguien aguardando. Tal vez es lo que la humanidad requiere. Un individuo por el cual valga el esfuerzo batallar. Alguien que motive a despertar y convierta una estructura en un refugio. Ellos lo hallaron el uno en el otro, y sus descendientes se educaron presenciando el afecto auténtico. No el cinematográfico, exento de trabas, sino el verídico que permanece en la tempestad y da pelea frente a lo inverosímil. Terminaron gozando de verdad, con fervor, sentido y afecto, siendo ese el mayor triunfo absoluto. Gracias por haber escuchado toda la historia. Esta hermosa narrativa nos deja una gran reflexión. El amor verdadero, aquel que nace de la empatía, del respeto y de la compasión, tiene el poder transformador de curar hasta las heridas más profundas del cuerpo y del alma. Nos enseña que la vida siempre nos ofrece segundas oportunidades si tenemos el valor de pedir ayuda y la fuerza para nunca rendirnos ante las adversidades, convirtiendo la desesperación en un hogar lleno de luz. Suscríbete para más historias positivas y conmovedoras como esta.